Vas a cerrar tus ojos, vas a inclinar tu rostro y quiero que escuches esta palabra y medites en ella por un momento. La palabra en Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y quiero que medites por un momento en esa palabra. Cierra tus ojos, métete en esa intimidad con el Espíritu Santo. Más que recibir una palabra de un ser humano, es poderte conectar en esta mañana con el Espíritu Santo de Dios. Y si la palabra de Dios te está diciendo que estás pidiendo y no estás recibiendo, quiero invitarte a que medites por un momento. ¿Qué estoy pidiendo? ¿Qué le he pedido a Dios? De pronto que he orado para que Dios me conceda, pero no veo la respuesta, no veo el milagro, no veo la sanidad, no veo eso que le estoy pidiendo al Señor. Y ahí con tus ojos cerrados, quiero que oremos. Abre tu boca y dile: Señor, sé que te he pedido y he puesto cosas delante de ti. Hay milagros, hay sanidades, restauración. He puesto peticiones delante de tu presencia, Señor, pero no he visto esa respuesta, no he visto ese respaldo. Todavía no he recibido ni el milagro, ni la sanidad, ni la provisión económica. Y sé que estoy pidiendo de la forma indebida. Sé que lo he pedido para mis deleites, para mis gustos, para mis planes. Pero dile: Señor, sé que no te he tenido en cuenta en ti para saber si esa es tu voluntad. Hoy estamos delante de ti, Señor, y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que sea en tu presencia, Espíritu Santo de Dios, tú que traes hoy esta palabra y este mensaje para cada uno de nosotros, que nos ayudes a recibirlo, a tomarlo en el Espíritu y a saber que nos hemos equivocado, que hemos fallado, pero que queremos hacer todo conforme a tu propósito, a tu voluntad y a tu agrado, Señor. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú estás aquí y sabemos que hoy te glorificarás de una forma sobrenatural para traer ese milagro, la sanidad, la provisión, para traer esa restauración y podernos deleitar en tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Abre tu boca y dile: Padre, háblame, ministrame, avívame, confróntame, exhórtame y llévame a vivir conforme la manifestación de tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Y si tú lo crees, dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Y dile: Padre, tú eres bueno y tu misericordia es grande. Amén. ¿Cuántos estamos aquí en esta mañana para recibir esa palabra de Dios? Para ser avivados y ser transformados. Es más, voy a cambiar la pregunta. ¿Hay alguno de los que estamos aquí que tienen peticiones? ¿Han orado, han clamado por un milagro, por una sanidad, por una restauración? ¿Han orado porque el Padre abra puertas? ¿Han orado para que el Padre cambie y transforme a su pareja? Aún a cada uno de nosotros. Amén. ¿Alguien necesita algo de parte del Señor? Y muchos de nosotros a lo largo y ancho llevamos, donde ya llevamos 1 año, 2 años, 3 años o de pronto menos tiempo esperando esa respuesta de por lo cual hemos estado orando. Y yo sé que todos estamos esperando algo de parte del Señor y muchas veces nos cansamos de estar esperando y creemos que ya no va a pasar nada, que ya no hay ninguna respuesta y que ya todo quedó y nos tenemos que conformar a lo que tenemos. Muchas veces estamos en esa temporada en nuestra vida. ¿Hay alguno que se haya comparado con algún otro y dice:
¿Y este por qué tiene y yo por qué no? ¿Sí o no? A veces nos comparamos y a veces estamos en edades temporadas. Ay, no, pues no, pues los santos. Nos comparamos. A veces nos comparamos y decimos, pero mira, yo hago, yo esto, y yo madrugo, y yo oro, y aquel que ni ora ni hace y tiene más. ¿Sí o no? Y en medio de nuestra carnalidad, en medio de esa humanidad que hay en cada uno de nosotros, hay temporadas donde realmente nos estamos comparando. Hay temporadas donde nos sentimos frustrados. ¿O quién nos ha sentido frustrado? Nos sentimos fracasados, nos sentimos en derrota y decimos, llevo intentando 4 o 5 veces y no fluye. ¿Qué pasa? Yo no voy a intentar más. Pero llega el momento donde aparentemente vemos otra oportunidad y decimos, ay no, ahora sí. ¿Cómo es que dicen por ahí? No hay quinto malo. ¿Qué es lo que dicen por ahí? Entonces muchas veces nos sentimos ese cansancio, esa frustración, ese desánimo. Nos sentimos cansados, desmotivados, nos sentimos desalentados, nos sentimos agobiados y sentimos, es más, hay veces sentimos que tenemos tanto y por más que tenemos decimos, pero tengo mucho, pero me falta. Hay veces abrimos el closet y decimos, tengo esta y llegamos y vamos y contamos, tengo 40 camisas, tengo 50 camisas, pero me falta. ¿Sí o no? O tenemos la nevera llena y decimos, la nevera está llena y me da dificultad cerrarla, pero me falta. Y siempre va a pasar en cada uno de nosotros, donde van a haber faltantes, donde van a haber vacíos, donde van a haber situaciones que nos van a llevar a estarnos comparando, y aparte de eso nos van a llevar a estar en el punto donde siempre vamos a sentir que hay algo más en cada uno de nosotros que nos va a faltar. Es más, si somos realistas y si somos honestos delante del Señor, muchas veces podemos predicar, muchas veces podemos llevar el mensaje, muchas veces a los hijos que están aquí en la alabanza, y por muy bien que lo podamos hacer, decimos, a mí me ha pasado y yo digo, sí, me fue bien, pero yo siento que me faltó. No, siento que me faltó, yo lo he dicho. Yo siento que me faltó, yo siento que hubiera podido dar más, yo siento que faltó si hubiera hecho esto. Es más, muchos después de que vamos y hacemos una obra, una labor, vamos y decimos, bueno, lo hice así, así, pero si yo hubiera hecho de esta forma o lo hubiera hecho de la otra, sé que hubiera sido diferente y de pronto hubiera sido mejor la respuesta, el resultado o lo que quería obtener. ¿A alguien le ha pasado o no le ha pasado? ¿Cierto que sí nos ha pasado? Y aún muchas veces, estando con Cristo, aún muchas veces estando en ese caminar con Dios, decimos, Dios me ha dado esto, Dios me ha bendecido. Es más, hijos, gloria a Dios por todo lo que Dios nos ha dado. Gloria a Dios porque tenemos un techo, porque tenemos alimento, porque tenemos ropa, porque tenemos la presencia del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios por todo lo que Dios nos ha entregado, y es por su misericordia, por su gracia, por su favor donde nos bendice. Pero aún por mucho que tú y yo tengamos, en algún momento de nuestra vida decimos, tengo mucho pero me falta. Y siempre estamos mirando eso, siempre estamos mirando lo que nos falta, y aunque muchas veces somos agradecidos por lo que tenemos y le decimos, ay Padre, sí, gracias por esto. Es más, ¿cuántos dicen por ahí? Sí, gracias a Dios por este almuerzo, que fue un sancochito, pero tan bueno que hubieran sido unos frijolitos. ¿Nos ha pasado o no nos ha pasado? Ahí está. Señor, gracias por mi cabello, por mi pelo y es crespo. Ay, pero si hubiera sido liso. Siempre estamos en ese punto de incomodidad, de que nos falta, de que hay vacíos, de que por muchas cosas que nos pueden faltar a lo largo y ancho de nuestra vida y del día a día, podemos decir, me falta esto. Y cuando nos falta, cuando no lo tenemos, cuando queremos algo, es más, todos queremos o nadie quiere aquí algo. Yo sé que si pregunto y digo, ¿quién quiere algo y no lo tiene? No, tú no. ¿Quién quiere algo pero no lo tiene? Y todos estamos en ese punto, porque es parte de ese proceso en Cristo, donde la palabra nos lleva ¿a qué? A que no nos conformemos. Y de pronto de una forma material decimos, bueno, yo quiero otro par de zapatos y no lo tengo, no lo he podido conseguir. O yo tengo esto, pero quiero esto otro. Y siempre estamos en esa constante. Y si fuera de esta forma,
Y si fuera de la otra, y si no fuera así, sino que fuera, y si no fuera morenito, sino más blanquito, y si no fuera ojinegro, sino zarco. O sea, siempre hay un punto en cada uno de nosotros donde decimos, bueno, está bien. Queremos algo, no lo tenemos completamente, pero seguimos queriéndolo y anhelándolo. Y eso nos pasa a todos y a cada uno de nosotros. Y debido a esas debilidades, debido a esos vacíos, debido a esas frustraciones de que yo quiero, es más, vamos a mirar, y yo sé que aquí todos cabemos, donde decimos, bueno, yo tengo un salario muy bueno que son 3 millones, pero yo quiero un salario de 10 millones, ¿o no? Tampoco. ¿O qué? ¿O van a decir, ay, tan materialista? No, pues sí. Pues por muy espiritual que vos seas, yo no creo que te caiga mal un salario de 10 millones mensuales. Entonces tenemos algo, pero queremos algo diferente. Y puede que estemos cómodos y puede que sintamos que lo que tenemos alcanza, puede que lo que tenemos digamos, sí, está bien, pero si hubiera sido un poquito más. Está bien, pero si fuera de otra forma. Y siempre estamos en esa constante, en esa búsqueda, aunque estemos en Cristo Jesús. Es más, si vamos a la palabra de Dios dice que no nos conformemos. O sea, que no te conformes con lo que tienes hoy. Puedes tener hoy y puedes tener mucho hoy, pero hoy te dice el Señor, no te conformes. Dios quiere más y tiene más para darte a ti en Cristo Jesús. Y si tú lo crees, dale ese primer aplauso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hijos, muchas veces, y yo también, que también nos ha pasado, muchas veces sentimos que no nos entienden. ¿Sí o no? ¿O no? Muchas veces sentimos como que no me entienden, como que no me comprenden. Es que entendeme. ¿Vos por qué no te pones en mi puesto? Entendeme. Ya por ahí están así mirando, sí. Muchas veces sentimos que no nos entienden. Muchas veces sentimos que no nos apoyan. Y muchas veces, más que sentirnos que no nos entienden y que no nos apoyan, nos sentimos que nos están señalando y que nos están juzgando, que nos están criticando. Muchas veces sentimos que aunque no me entienden, aunque no me apoyan, están esperando la más mínima oportunidad. ¿Para qué? Para ir a pisotearme, para ir a dañarme, para ir a humillarme. Y yo sé que todos en algún momento nos hemos sentido así, en nuestra casa, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en cualquier parte. Siempre hemos encontrado eso, donde sentimos aún esa situación, donde nos sentimos rechazados, y por ese rechazo nos sentimos frustrados. Porque es más, por ahí dicen en el mundo que no somos una monedita de oro para gustarle a todo, así es como dicen, ¿cierto? Que no somos esa monedita de oro para gustarle a todo el mundo. Entonces a unos les vamos a caer súper bien y nos van a subir, nos van a cargar, pero a otros pasa como predicamos el jueves, donde nos tratan con hipocresía, con falsedad, donde están, hijos, es que están buscando lo más mínimo para poderte dañar y destruir. Y muchas veces, hijos, aunque nos comparamos, aunque decimos, ¿y este por qué tiene y yo por qué no tengo? Muchas veces esa comparación no se hace por envidia o por celos. Porque muchos sí lo hacen por eso, por envidia, por celos y por querer dañar y destruir. Pero muchas veces cuando nos comparamos y decimos, ¿y yo por qué no estoy en este nivel? ¿Y yo por qué no subo? ¿Y yo por qué no tengo? ¿Y yo por qué esto? Y vamos y nos comparamos, no es ni siquiera porque tenga celos o porque tenga envidia. Es porque son cantidad de preguntas que nos hacemos aquí y nos decimos, ¿y yo por qué no tengo? ¿Yo por qué no lo puedo lograr? Y tampoco es porque yo esté diciendo, ese porque sí tiene y yo porque no tengo. No es porque esté diciendo, es que yo no quiero que el otro sea bendecido. No, el tema aquí no es ni envidia, el tema no es celos, el tema no es que yo no quiero que tú seas bendecido. El tema aquí es donde hay frustración, donde hay dolor, donde hay tristeza por querer tener algo que no lo tengo. Puede que lo pueda tener más adelante, pero en el momento no lo tengo. Y yo sé que todos hemos pasado por eso y muchas veces nos resignamos a vivir y decimos, ¿cómo es que decimos?
Esto es lo que hay. Esto es lo que me tocó. No habiendo más. No voy a terminar esa frase, pero por ahí dice, no habiendo más. Ahí la dejo. Y pasamos y vivimos situaciones que nos hacen perder la fe, perdemos la esperanza, perdemos la motivación, perdemos la confianza, perdemos la ilusión, perdemos esa expectativa y llegamos a un punto donde todo nos da igual. Si hay bien y si no, también. Y si está bien y si no, también. Y si hay bueno, bueno. Y si no hay, también me da igual y no me importa. O sea, llegamos a un punto, hijos, donde estamos en esa desilusión, en esa tristeza, en esa frustración, en esa situación donde decimos, si hay bien y si no, también es lo que hay. Ya me acostumbré, ya me conformé, es lo que tengo, es lo que hay. Nada va a pasar, todo va a ser igual, nada va a ser diferente. Esto es lo que hay, esto es lo que me toca, esto es lo que tengo y esto es lo que me tocó vivir, ¿o no? Como le dicen a uno por ahí muchas veces, ¿a dónde está? Esa es la mamá que me tocó. ¿Sí o no? Eso es. Pero hoy en el nombre de Cristo Jesús te voy a demostrar bíblicamente que lo que tú estás viviendo hoy, la frustración que vives hoy, el dolor que tienes hoy, el fracaso que sientes hoy, los vacíos que tú sientes hoy son temporales. Esa prueba, ese desierto, esa situación, esa parte complicada, ese desierto por el cual estás caminando, como tuvo una fecha de inicio, tiene una fecha donde finaliza. Amén. Diga conmigo, finaliza. Amén. Vamos a ir a la palabra y vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 1, versículo del 1 al 8. Y vamos a ir en la Nueva Traducción Viviente. Yo sé que algunos ya conocen sobre este fragmento bíblico, algunos puede ser más nuevo, pero lo vamos a leer detalladamente, pero rápidamente al mismo tiempo, y dice la palabra. Primera de Samuel 1, versículo del 1 al 8. Hijos, a medida que lo voy leyendo me lo van pasando, porfa. Y dice así: había un hombre llamado Elcana. Diga conmigo, Elcana. Ahí tienen el primer nombre para los primeros hijos que van a tener, vean, para el encuentro de parejas que viene ya. Elcana, que vivía en Ramá, en la región de Suf, ubicado en la zona montañosa de Efraín. Era hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, de la tribu de Efraín. A ella hay varios nombres hijos. Versículo 2. Elcana tenía 2 esposas. Diga conmigo, 2 esposas. Sí, por allá ya hicieron cara, dijeron, si con una es tan difícil, ¿qué dirá el pastor? Ah, se quedó sin almuerzo también, ¿no? Si con una es tan difícil y tan complicado, si una echa cantaleta. Ay, pero saben que en estos días vi, saliéndome, en estos días vi que la mujer que echa cantaleta es porque realmente ama al esposo. Ah, ¿vio? Ahí está. Cójala. La mujer que echa cantaleta es porque se preocupa por su pareja. Entonces dice la palabra, Elcana tenía 2 esposas. ¿Alguien conocía sobre este fragmento bíblico? No más 2 o 3. Elcana tenía 2 esposas. Una se llamaba Ana y la otra Penina. Diga conmigo, Elcana, Ana y Penina. Dice la palabra, Penina tenía hijos, pero Ana no. Verso 3. Cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecer sacrificio en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo, eran los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. Cuando Elcana presentaba su sacrificio, le daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Verso 5. Sin embargo, a Ana, aunque la amaba, solamente le daba una porción selecta, porque el Señor no le había dado hijos. ¿Estamos? Verso 6. De manera que Penina,
Recuerde que era la esposa Ana y Penina. Ana no podía tener hijos y dice, de manera que Penina se mofaba, o sea, se burlaba, se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. ¿Cuántos se han sentido por su frustración, por su dolor, donde lloramos, donde no queremos comer, donde no queremos ni dormir y se nos pierde la paz y se nos pierde el gozo? Y mira aquí lo tremendo. Vamos al verso 8 y dice en el versículo 7, lo voy a retomar. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. Acuerden que leímos anteriormente que cada año iban al tabernáculo a ofrecer sacrificio y adoraban y exaltaban a Jesús, a Dios, a nuestro Padre y nuestro Creador. Amén. En el versículo 7, Ana se seguía sintiendo incómoda, dolorida, triste, todo esto porque no tenía hijos, y Penina se burlaba de la condición de Ana. Algunos se han sentido que por su condición se burlan, lo rechazan, lo discriminan, lo pisotean, lo humillan. Eso es real y eso pasa. Dice el versículo 8, y quiero que me pongan cuidado aquí porque aquí también vamos ahora. Y dice, verso 8: ¿por qué lloras, Ana?, le preguntaba el Cana. Acordémonos que el Cana era el esposo de las dos mujeres. ¿Por qué lloras, Ana?, le preguntaba el Cana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? Y mire, solo por no tener hijos. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? ¿Cuánto le dan gloria al Señor y le dan un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios? Vas a mirar al que está a tu lado y le vas a decir: solo al que le duele sabe lo que es el verdadero dolor. Amén. Ana era una mujer que tenía una necesidad, como tú y yo podemos tener una necesidad. Como tú y yo podemos sentirnos frustrados, fracasados por querer tener algo, por haber luchado por algo y no tenerlo. Ana se sentía mal, donde ella tenía la necesidad, pero alrededor de ella, digamos Penina, que era la más cercana, tenía esa necesidad ya suplida, ya tenía lo que Ana no podía tener. La necesidad en este caso de Ana era tener hijos. Penina tenía hijos, y aparte de la frustración y del dolor de Ana, del fracaso que de pronto podía sentir, del vacío que de pronto se podía sentir porque quería tener hijos y no podía, aparte de esa frustración, tenía que aguantarse la burla de la otra esposa de su esposo, donde Penina se burlaba, se mufaba y se burlaba porque ella sí podía, pero Ana no. Y debido a todo esto, vino a Ana esa frustración, vino a ella ese dolor. Y es ahí donde Ana, yo creo que se preguntaba lo mismo que tú y yo muchas veces nos preguntamos. Yo creo que Ana preguntaba: ¿y por qué Penina sí puede y yo por qué no puedo? ¿Por qué Penina sí puede tener hijos y por qué yo no puedo tener? Es más, yo creo que era más dura la situación para Ana, porque el limitante que había en tener hijos no era en el Cana como el esposo, sino que era en Ana. Entonces era mayor la frustración, porque el esposo como tal podía tener hijos, tanto era que con Penina tenían hijos. Pero la situación no era solamente de que no podemos tener hijos, sino la frustración de Ana, porque Ana sabía, palabras más, palabras menos, que era la culpa de ella, o que ella era la causante del por qué no podía tener hijos con el Cana, que era su esposo. Entonces, aparte de la frustración de Ana de no poder tenerlos y de no tener hijos, era la frustración de que ella era el motivo por el cual no podía tener hijos. ¿Estamos? Y yo sé que muchas veces nos hacemos esa pregunta y decimos: ¿por qué otros tienen y yo por qué no tengo?
Y porque otros que son mundanos y otros que pecan y otros que hacen y otros que se deleitan y otros que maquinan el pecado tienen, y yo no puedo tener lo que quiero y no lo puedo tener, no me puedo gozar. Y es una pregunta que muchos nos hemos hecho. Y vuelvo y te digo, aquí no es porque sean celos, aquí no es porque sea envidia, aquí no es porque no quiero que seas bendecido y yo sí ser bendecido, no. Aquí es el vacío y la situación de por qué, a mí sí soy la esposa del Cana, porque Penina puede y yo por qué no puedo tenerlos. Si es el mismo Dios, si tenemos el mismo esposo, y por qué no puedo tener hijos, que era lo que ella creía. Y yo creo que esa pregunta, como se la hizo Ana, tú y yo muchísimas veces nos la hemos hecho y la repetimos cada vez más. Dice la palabra que cada año iban a adorar a Dios, donde se reunían todos, donde iba el Cana como esposo con Ana, así no tuviera hijos, y con Penina con sus hijos, y iban todos a adorar, a glorificar y a exaltar a Dios. Iban cada año. Ana sabía que aunque no tenía hijos, pero sabía que el Cana la amaba. Tanto era así que todavía estaba ahí, digamos, con ella como esposo, así no le pudiera dar hijos. Y cuando iban allá a adorar a Dios, parte del sacrificio, donde ese sacrificio que hacían, también le daba su porción de carne y su porción de a Ana también le daba, pues, como todo eso. Pero entonces yo me imagino que Ana decía, bueno, aunque el Cana me ama, que es mi esposo, pero yo me imagino a Ana, así como tú y yo muchas veces nos ponemos y yo por qué no tengo esto, y porque el otro sí tiene, y yo por qué no, y el otro porque sí puede y yo por qué no puedo. Y yo me imagino a Ana en sus momentos diciendo, y yo por qué no puedo tener hijos. Tenemos el mismo esposo, somos dos mujeres para el Cana. Penina puede tener hijos y yo por qué no puedo tener. Debido a todo esto, Ana se sentía frustrada. Ana no podía tener hijos, no porque no quisiera, sino porque realmente no podía. Y esa era la mayor frustración y el mayor sentimiento de fracaso, de dolor. El problema era ella, y era el mayor dolor que había en ella, el saber que ella quería tener algo, quería tenerlo, pero no podía. Quería, anhelaba tenerlo, anhelaba tener algo, anhelaba aquí básicamente tener un hijo, pero no podía. Así como ha pasado con nosotros, anhelamos, soñamos, planificamos tener algo, tener una casa propia, tener un carro, tener dinero. Aún muchos anhelan tener hijos y no pueden. Y eso trae frustración, eso trae dolor, eso trae esa sensación de fracaso. Yo creo que sea por parte del uno o del otro, en este caso era el caso de Ana. Ana, la mayor frustración de ella no solamente era no puedo tener hijos o no tengo hijos, sino el hecho de no poder. Y la mayor frustración era, es que es por ella que no podía tener hijos. No era ni siquiera el problema de el Cana, era el problema de ella que no podía tener hijos. Yo pregunto, ¿hay alguien aquí que quiera algo, que anhele algo, que sueñe algo y no lo ha podido tener? Todos hemos pasado o estamos pasando por esa situación. Esa situación la llevó a ella a que se sintiera mal, a que se sintiera culpable. Yo me imagino que en algún momento ella podría ver a el Cana con su esposa Penina y con sus hijos y decía, ay, yo quiero estar en ese punto. Yo quisiera estar con el Cana como esposo y yo como esposa y con los hijos. Pero muchas veces cosas que ella veía en el Cana y con la esposa Penina y con los hijos era algo que solamente lo podía ver, pero ella como tal no lo podía disfrutar porque no tenía hijos para darle a el Cana. ¿Estamos ahí? Debido a todo esto, ella se sentía mal, se sentía vacía, se sentía frustrada, se sentía culpable. Ella se culpaba de que el Cana no pudiera tener hijos con ella, porque era ella la que tenía la situación y tenía la dificultad para poderlo hacer. Ana podía cumplir todos los otros roles, pero su rol como esposa, siendo mamá, no lo podía. Entonces había una gran frustración en ella, donde se sentía pisoteada. Y aparte de eso, de que ella internamente se sentía así, tenía a Penina, que cada que podía le restregaba, se le burlaba, se le mofaba y le decía, yo sí puedo y usted no.
mire, yo aquí los tengo y usted no tiene. Vea que yo sí tengo. Y eso pasa en cada uno de nosotros y nos ha pasado a nosotros. Esto mismo nos ha pasado donde miramos nuestra vida y decimos, hay cosas que tengo, pero hay cosas que me faltan. Siempre nos está faltando algo. Y siempre estamos diciendo, yo tengo esto, pero me falta esto. Y tengo las medias negras y las medias azules oscuras, pero me faltan las medias café. O me falta esto, o me falta lo otro, pero siempre estamos en ese punto donde hay cosas que quisiéramos tener y quisiéramos hacer, pero ni las podemos tener ni las podemos hacer. Y todo esto trae a nosotros dolor, sufrimiento, frustración, esa sensación de fracaso, esa sensación donde no sirvo. ¿Para qué vivir? ¿Para qué estar? ¿Para qué seguir? ¿Para qué seguir insistiendo? Y eso pasaba con todos, con Ana, y pasa con cada uno de nosotros. Yo sé que contigo y conmigo nos ha pasado donde se nos burlan y nos dicen, y le falta eso, y usted no, que es que va a la iglesia y no tiene esto, y entonces ¿cuál es su Dios? Y está enferma, y no que Jesucristo la sana. Y encontramos cantidad, en muchas situaciones, en cantidad de burlas, cantidad de rechazos, cantidad de situaciones donde nos hacen sentir mal, donde nos hacen sentir incómodos y donde nos llevan a nosotros mismos de una forma u otra a confrontarnos y a nosotros mismos pisotearnos y lastimarnos. Nos lleva la palabra adicional donde el mundo va a tratar de traer presión sobre nosotros. El mundo te va a decir, y de alguna manera cuando a ti y a mí nos falta algo, el mundo va a traer esa presión a nuestra vida, esa presión ministerial, esa presión en nuestra economía, en nuestras finanzas, en esa presión el día a día, donde el mundo te va a decir, yo ya tengo y usted ¿por qué no tiene? ¿Cuál es el Dios que usted profesa? Y eso que yo no voy a la iglesia y tengo más que usted. Y siempre vamos a encontrar esa presión donde el mundo y las personas que hay en el mundo, aún dentro de las iglesias, muchos cristianos nos van a decir, métase, usted puede, el Padre lo va a respaldar, pero realmente es el respaldo y es la voluntad de Dios, donde muchas veces por la misma presión del mundo tomamos decisiones equivocadas y por aparentar y por querer estar bien y porque el mundo nos lo dice y porque el mundo lo aconseja y porque los del mundo lo tienen, nos dejamos presionar y nos dejamos llevar a hacer cosas que no es el tiempo ni es la voluntad de Dios. Y es ahí donde muchas veces, como decimos, donde meto la cabeza, todo es un fracaso. ¿Pero por qué? Porque estoy haciendo cosas en mi voluntad, en mi sabiduría, en mis sueños, en mis deseos. Y la palabra de Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y es aquí donde nos hemos equivocado muchísimas veces. Y la palabra de Dios nos dice, a esos cuando estamos en esas situaciones complicadas, nos dice, en el mundo tendréis aflicciones. Yo sé que todos los que estamos aquí hemos pasado por aflicciones. Todos hemos sentido dolor, hemos sentido tristeza, hemos sentido esa sensación de me siento derrotado y no tengo fuerzas. Esa sensación de decir voy a tirar la toalla y no voy a seguir más. No quiero. Esa sensación, y yo sé que todos pasamos donde decimos tengo ganas de llorar y no sé por qué, pero quiero llorar. Solamente quiero llorar. Y estamos diciendo yo quiero llorar y ya se nos salieron las lágrimas y ya estamos llorando. Y es porque hay dolor, porque hay impotencia, porque hay frustración y cantidad de cosas en nosotros que nos llevan a actuar de esa manera. La palabra de Dios nos lleva y nos dice a los hijos de Dios todas las cosas nos ayuda para bien. La palabra nos lleva a cuando tú y yo estamos en tribulaciones, en pruebas, en desiertos, donde nos lleva porque esa leve tribulación pasajera y momentánea. Y yo sé que tú te has preguntado cómo que leve y cómo que pasajera y momentánea, si llevo cuántos años, casi toda mi vida en la misma situación, cómo que pasajera, leve y momentánea. Recuerda que tus tiempos no son mis tiempos y el tiempo de Dios es totalmente diferente al tiempo de cada uno de nosotros.
Y los planes que tú tienes son diferentes a los de nosotros. Y el propósito y el plan de Dios es llevarnos a que tú y yo cada vez más podamos madurar, podamos crecer y podamos alcanzar, como la palabra de Dios dice, esa estatura del varón perfecto. Muchas veces creemos que porque venimos a Cristo, Dios va a hacer todo en nosotros de la forma como tú y yo queremos, en el tiempo que tú y yo queremos. Y esa es parte de la presión que el mundo trae a nosotros. Porque mucha gente cree que si tú y yo estamos en Cristo, llegamos a Cristo y le dijimos: Padre, quiero esto, y que eso fue inmediato y fluyó y salió. Ahora te voy a demostrar bíblicamente que tú y yo podemos orar hoy, pero la respuesta a lo que tú estás orando y a lo que tú estás pidiendo es a su debido tiempo, o sea, en el tiempo de Dios. Sí, podemos orar hoy y la respuesta puede ser hoy mismo. Podemos orar hoy y la respuesta puede ser en una semana, en un mes, en un año, qué sé yo. Y depende de qué, del propósito y de la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. Mucha gente trae esa presión hacia nosotros, donde ya es tiempo que lo tengas, ya es tiempo de que lo hagas, ya es tiempo de que vayas, ya es tiempo de que estés, y ya es tiempo, y ya es tiempo, y ya es tiempo, y nos presiona para tener lo que todavía no es el tiempo de tener lo que queremos tener. ¿Qué pasó? Y lo veíamos hace 15 días con el hijo pródigo. Él pidió su herencia. No era el tiempo, no estaba maduro, no era responsable. Y ya sabemos todos qué pasó. Dios va a actuar, es más, Dios nos va a bendecir. Y el propósito y el plan de Dios y la palabra de Dios dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Ese es el propósito y esa es la voluntad de Dios. Pero todo, dile que está a su lado, todo es a su debido tiempo. Muchas veces creemos que porque venimos a Dios tiene que ser inmediato. Dios no se mueve ni por tu llanto, ni por tu situación. Dios no se mueve porque a ti te duela. Dios no se mueve porque ya llevas mucho tiempo orando y no has visto. Dios se mueve por tu fe. Y Dios se mueve por su misericordia y por su fidelidad a nosotros. Ahí está. Por eso la palabra de Dios dice que si tuviéramos fe, esa presión que viene del mundo hacia nosotros, y donde muchas veces nos sentimos tan presionados, esa misma presión nos hace desenfocarnos y quitar la mirada de Jesucristo y poner la mirada en lo que queremos, en lo que anhelamos y en lo que deseamos. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios hoy han quitado la mirada de Jesús, donde la palabra de Dios dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y solamente han puesto su mirada en el milagro, o en la sanidad, o en la provisión, o han puesto su milagro nomás, su mirada en la situación, en el desierto, en la tribulación o en lo que están viviendo? La palabra de Dios dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Solamente ahí es donde vamos a alcanzar esa victoria y ese milagro en Cristo Jesús. Dios quiere trabajar a favor de ti, pero tú y yo tenemos que aprender a esperar y a confiar en Dios. Aprende a esperar en Dios. Aprende a confiar en Dios. Confiamos en todo lo que hay en el mundo. Confiamos en que llegue el día de la quincena y me van a pagar. Confiamos en que mañana me voy a levantar y voy a ir a trabajar. Confiamos en que voy a ir a prender el carro y el carro me va a funcionar. Porque de esa misma forma no confiamos en que el propósito y la voluntad de Dios se va a hacer en nosotros y se va a cumplir en el nombre de Cristo Jesús. Tú confías cuando te montas en un bus, cuando te montas en el metro, cuando te montas en un avión, y confías en que la persona que está manejando ese vehículo sabe manejarlo, pero tú no lo conoces y tú no sabes realmente si sabe o no sabe, pero confías que te vas a montar ahí y que te van a llevar a ese lugar de destino donde tú quieres ir. Porque así mismo, de esa forma, no confías en lo que Dios te ha hablado, te ha dicho y te ha prometido. Hoy te digo en el nombre de Cristo Jesús:
No te dejes presionar más por el mundo. No te dejes presionar por el mundo. Dios tiene un tiempo ya diseñado y preparado para ti. El mundo te dice: ¿y cuándo lo vas a tener? ¿Y cuándo lo vas a hacer? Y ya es hora. No te dejes presionar por lo que el mundo quiere traer a ti, por lo que el mundo te está ofreciendo. Ana estaba al frente de una situación complicada. La burla y la forma como Penina se burlaba de ella era esa forma de presionarla. Traía esa incomodidad, traía el dolor, traía toda esa frustración. Pero Ana sabía que ella no lo podía hacer, pero de alguna manera ella decía: ¿yo qué más puedo hacer si no tengo la herramienta, si no tengo la forma de poder dar un hijo a Elcana? Y cada uno de nosotros nos hemos sentido así. Yo quiero esto, yo anhelo esto y tengo que buscar. Es más, vamos y buscamos la forma y hacemos hasta lo imposible para poder conseguir lo que queremos conseguir bajo presión. Y puede que tú me digas: yo no me muevo bajo presión. Pero de una forma u otra forma sí nos movemos bajo presión. Porque vamos y nos comparamos, vamos y miramos, vamos y decimos: yo quiero tenerlo. Y con los comentarios, es más, hijos, que más presión que los mismos comentarios de las personas que hay a nuestro alrededor. ¿Cómo que no tiene? ¿Cómo que le falta? ¿Y por qué no hace? Mire, y nos llevan a endeudarnos, nos llevan a hacer cosas que realmente no tenemos que hacer. ¿Dónde está la presión? Y te dicen: ¿y usted la edad que tiene? Y como que no se ha casado, al menos tenga un hijo. Entonces bajo presión van y hacen lo que no tienen que hacer. Y es donde cometemos los errores más tremendos y vamos en contra de la voluntad y en contra del propósito de Dios. Y cada situación que hacemos bajo esa presión nos lleva básicamente a desenfocarnos realmente del propósito y de la voluntad de Dios. Porque no estoy yéndome a mirar lo que Dios va a hacer conmigo y en el tiempo que Dios lo va a hacer. Me estoy dejando llevar es de la presión del mundo, de la presión del hombre, de la presión del ser humano, aún de la presión mía, donde yo me estoy presionando. Es más, nos presionamos y decía: sea como sea, lo consigo. O ninguno ha dicho así: sea como sea, para el lunes lo tengo que tener, cueste lo que tenga, cueste lo que cueste, pero lo tengo que tener. Y nos estamos presionando, nos estamos atando, nos estamos dañando. Y todos pasamos por esa persecución, por esa presión, por esas situaciones donde más que traer beneficio a nosotros, nos están sacando del propósito de Dios. Y yo sé que muchos nos hemos dejado sacar de ese propósito. Vamos a ir a 1 Samuel, ahí donde estamos, lo voy a leer rápido y dice: año tras año sucedía lo mismo, donde Penina se burlaba de Ana. Mientras iban al tabernáculo, allá iban era a orar, pero el propósito de Penina, más que orar, era burlarse de Ana, de que Ana no podía tener. Ana, por su dolor, por su frustración, dejó de comer y dejó de dormir. Ana, en medio de la frustración de que no podía y no tenía lo que quería, y aparte de eso, frustrada porque no tenía y no podía, tenía que aguantarse la burla de Penina. Eso le causaba a Ana, donde lloraba y donde dejó de comer y dejó de dormir. ¿Cuántos con problemas dejamos de comer? Dejamos de dormir y lo único que hacemos es llorar. Claro que hay muchos que en medio del estrés y de la ansiedad se dedican a comer. ¿Sí o no? Y Ana, en medio de su frustración, en medio de su dolor, en medio de lo que sentía, ella no hacía sino llorar. Y tomó por decisión: no voy a comer más, porque yo creo que como cuando decimos por ahí: no tengo ganas, es que no tengo ganas de comer, es que no tengo ni sueño. ¿Para qué me voy a acostar? Acostarme a pensar qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que me falta, y saber que no puedo hacer nada. Y no comemos, no dormimos, nos la pasamos llorando. Muchos no se bañan. Pues aquí no pasa, ¿cierto? Sí pasa. Pero nos desanimamos, hijos. Ana estaba triste por toda la burla que Penina le hacía, y eso causaba en Ana una gran amargura. Causaba amargura, causaba dolor, causaba tristeza. Lo que tú y yo al día de hoy podemos sentir por lo que queremos y no lo tenemos. Hay amargura, hay dolor, hay sufrimiento. Aparte de eso, Ana se sentía que las personas más cercanas a ella se burlaban.
estaban pisoteando. Y eso ha pasado con nosotros, donde muchas veces sentimos que los más cercanos a nosotros se burlan de lo que a nosotros nos duele y de lo que a nosotros nos pasa. Yo soy de las que digo que la alegría de uno puede ser la rabia y la frustración de otro, y el dolor de otro puede ser la alegría de esa otra persona. Lo que a ti te causa alegría y te causa gozo, para otro puede ser rabia. Pero cuando a ti te causa dolor, o cuando te causa lo contrario, o sea, si te causa alegría a ti, al otro le da rabia. Y si a ti te causa dolor, el otro se alegra por lo malo que a ti te está pasando. Penina se burlaba de lo que estaba pasando con ella. Y muchos nos sentimos de esa forma, desanimados, frustrados, cansados. Y llega un punto donde decimos, nadie me entiende. O quien se ha sentido siempre apoyado y que lo entienden en medio de una situación y de un dolor. Es más, en el versículo 8, vamos a ir, hija. En el versículo 8 vemos cuando Elcana le dijo a Ana, o sea, Ana estaba triste, estaba frustrada, estaba pisoteada, humillada, se sentía fracasada. Elcana, que era el esposo, le dijo, ¿y usted por qué llora? ¿Por qué llora? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? Y aparte de que le pregunte eso, vaya forma de consolar, le dice, por eso, porque no puede tener hijos, no me tiene pues a mí. O sea, no le está dando el valor, no le está dando la importancia, no le está dando ese nivel de ponerse en el puesto de Ana y de sentir lo que Ana estaba sintiendo. Yo me imagino que el propósito del Elcana era como, tranquila, no me preocupe que aquí estoy yo y yo soy mejor que tener 10 hijos. Yo me imagino que el propósito del Elcana era, tranquila, no se angustie, no se aflige, que aquí estoy. Pero Elcana, en la forma como lo estaba haciendo, era demostrándole de una forma u otra que por lo que ella estaba triste, por lo que ella lloraba, por lo que ella no comía, por lo que ella no dormía, no tenía importancia. Y esa es la situación con muchos de nosotros también igual, donde muchos de nosotros pasamos por situaciones difíciles y preferimos callar. Porque yo, ¿para qué le voy a decir a mi esposo si no me va a entender? Yo, ¿para qué le voy a contar mi situación a este si yo sé que me va a decir, por esa bobada? Usted se angustia por esa bobada. Y muchas veces tomamos la decisión de, hablemoslo con el Padre, que solamente Él lo sepa. Le preguntan a uno, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿Estás triste? No, no tengo nada. Ah, pero pregúntele a una mujer y que la mujer le diga no tengo nada, es porque tiene todo. ¿Sí o no? ¿Te pasa algo? No, no me pasa nada. Pero nos está pasando de todo. Pero muchas veces preferimos cerrar la boca porque sabemos la respuesta que viene de parte de esa persona y te va a decir, ¿estás llorando por eso? ¿Dejó de comer por esa bobada? Ay, ya, va a dejar de dormir por eso. ¿Perdió el sueño por esa tontería? Sí. Y más que encontrar ese apoyo, más que encontrar esa respuesta, más que encontrar el que me están acompañando y sé que no voy a estar solo, sentimos que no nos valoran. Sentimos que lo que para mí es importante no es importante para el otro. Y tú y yo tenemos que aprender algo. Cuando yo realmente amo a alguien, lo que es importante para ese alguien es importante para mí. Porque si yo realmente amo a esa persona, yo sé que si está así, si está llorando, si tiene tristeza, si tiene dolor, si tiene aflicción, si dejó de comer, si dejó de dormir, es porque realmente le duele y porque realmente es importante para esa persona. Y yo no soy quien para ir a decirle a esa otra persona, su situación no es importante, su situación no vale la pena. Estás llorando por esa tontería. Es que no soy yo mejor. Elcana, que le estaba diciendo, es que mire, usted no tiene hijos, pero me tiene a mí, conmigo es más que suficiente. Yo soy como si tuviera 10 hijos. Eso le estaba manifestando Elcana.
El Cana lo hacía de pronto sin la intención de lastimar, sin la intención de dañar. Pero el Cana no entendía el dolor ni la amargura que había en Ana. Así como cuando tú muchas veces te acercas donde alguien a buscar un apoyo, a buscar un consuelo. Hijos, muchas veces llegamos donde alguien y lo único que queremos es un abrazo, no más. Lo único que estamos esperando de esa persona es más que nos digan, eso le pasa por culpa suya, usted me metió ahí. Es que como es de terco. Más que ir a que nos regañen y nos terminen de pisotear y terminen de dañar, si nos digan, bueno, ya estás ahí, venga, vamos a salir. ¿Qué vamos a hacer? Muchas veces, hijos, las palabras sobran, hijos. Muchas veces llega alguien donde ti a buscar un aliento, un consuelo de parte tuya, un abrazo, un apoyo, a sentirse apoyado, y sales con una chorrera y un poco de palabra. Esa palabra ya se la sabe. Llégale, hazle sentir que lo que está viviendo, lo que está sintiendo, si a ti te duele, si a ti te afecta, a ti también te duele, a ti también te afecta. No menosprecies el dolor del otro. Valora a esa otra persona. ¿Y por qué se siente mal? Por esa bobada. Ya, levántese y siga. Pues que me está doliendo. A ti no te duele, pero a mí sí me duele. Y es eso lo que muchas veces buscamos. Si solamente fuera a ir a buscar palabra y promesa, vaya, abra la Biblia y va a encontrar cantidad de palabra y promesa para esa situación que estás viviendo. Pero muchas veces lo único que nos hace falta es que alguien nos dé un abrazo y nos diga, aquí estoy contigo y te voy a ayudar. No sé cómo, pero miremos a ver qué podemos hacer y cómo nos respalda el Padre. Y muchas veces en esos momentos donde hay dolor, donde hay frustración, donde nos sentimos fracasados y derrotados, le dicen a uno, antes se había demorado. ¿Sí o no? Eso le pasa porque usted es así. Es que yo sé que soy así, por eso me pasó, pero es que esa no es lo que yo quiero escuchar. Y debido a eso muchas veces dejamos de confiar en las personas. Debido a eso muchas veces alguien nos dice, vos primero me contabas cosas y ya no. Fíjate por qué. Porque alguien primero confiaba en ti y ya no confía en ti. ¿Cuáles eran tus respuestas? ¿Cuál era la forma que tú le respondías a esa persona cuando llegaba buscando un consuelo, buscando una palabra, buscando una voz de aliento, buscando de, tú no estás solo y vamos a hacerlo juntos? Ana se sentía mal. El Cana se sentía, la estoy apoyando. Es más, hijos, muchas veces queremos, hijos, es que realmente al que le duele es al que tiene el dolor. Realmente. Y muchas veces queremos ir a apoyar al otro de la forma como yo quiero ir a apoyar al otro. Pero ¿qué nos cuesta por un momento ponernos en el puesto de la otra persona? Puede que realmente a ti no te duela y puede que realmente para ti sea una tontería, una insignificancia, cualquier cosa sin sentido. Pero para esa persona en ese momento es lo más importante y lo que más le está doliendo. Permite que si alguien te busca, que si alguien busca de tu apoyo, permítete poder ayudar a esa persona a poder pasar ese duelo de lo que está sintiendo, de lo que está viviendo y de lo que le está doliendo. Yo no creo que alguien vaya donde ti a recibir una respuesta de que tú le digas y querer escuchar. Yo no creo que alguien vaya donde ti y te diga, venga, yo me estoy sintiendo así y quiero que me responda, ay, ya, deje de chillar y madure. No. Cuando realmente buscamos a alguien,
es porque necesitamos de ese apoyo y de que nos ayuden a ser levantados. Aquí en este caso el Cana pensaba que esa era la mejor forma de animar a Ana. Ay, tranquila ya, deje de llorar. Deje de llorar, séquese las lágrimas, levántese, vaya coma, vaya deje de estar sin comer, vaya duerma que se ve cansada, ojerosa, vaya coma, siéntese, duerma, séquese las lágrimas y levántese que no pasa nada, aquí estoy yo. Y ese es el error de muchas veces de nosotros, que nos creemos autosuficientes y creemos que si yo estoy, es más que suficiente tener con lo que tenemos. La frustración, el daño, el lamento, el fracaso que tú puedes sentir es totalmente diferente al dolor y la frustración que otro pueda estar sintiendo. Lo que para ti puede ser algo para fortalecerte y para levantarte, para otra persona puede ser algo que realmente lo está apacharrando, lo está dañando, lo está lastimando y necesita simplemente... Es que más, hijos, muchas veces las palabras sobran. Las palabras sobran. Yo soy una que muchas veces digo, me dará un abrazo. Simplemente me vas a dar un abrazo. Y ninguno vino y me dio un abrazo, pero bueno, eso es lo que muchas veces yo digo. Me vas a abrazar. Y yo sé que no me van a resolver, pero es el saber que no estoy solo y que no estoy sola en esa situación. Para el Cana no era tan importante el vacío o la situación que Ana estaba sintiendo. Él trataba de su forma de consolarla, de que dejara de sufrir, de que dejara de llorar, de que dejara esa frustración, de que dejara todo lo que estaba sintiendo. Y vuelvo y te digo, gloria a Dios por todo lo que el Padre nos ha dado. Pero hay cosas en cada uno de nosotros que necesitamos cada vez más. Por más que hoy tengamos de parte de Dios, hay cosas que anhelamos y que queremos de parte del Señor. Hijos, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué si lo tuve ya no lo tengo? Y hay una cantidad de preguntas en cada uno de nosotros que no logramos entender, que no logramos resolver, que no logramos tenerlas para nosotros. Cuando hay dolor, cuando hay frustración, en medio de ese dolor y en medio de esa frustración llega la ansiedad, llega la depresión, llega el espíritu inmundo de muerte, donde hay suicidio, donde queremos morirnos y donde no le encontramos sentido a la vida. ¿Para qué? ¿Para qué vivir? He intentado 3, 4 veces, 5 veces, 6 veces y no me resulta. ¿Para qué voy a vivir? ¿Para qué seguir insistiendo en algo que yo sé que no tiene sentido? ¿Para qué seguir buscando algo que yo sé que nunca lo voy a poder tener? Y Ana de pronto se sentía de esa manera. Y muchos de los que están aquí, yo sé que tú que estás ahí sentado, ya sabes el nombre de esa frustración que estás viviendo hoy, que te hace sentir frustrado, que estás viviendo hoy, que te hace sentir un fracasado, que estás sintiendo hoy. ¿Qué nombre le pones hoy a eso que ha provocado en ti la derrota? ¿Qué es lo que ha venido a ti donde tú te sientes derrotado, fracasado, impotente, con dolor, con angustia, con estrés, con ansiedad, hasta el punto de decir me quiero morir y me quiero desaparecer? Yo sé que tú ya tienes claro cuál es esa frustración que hay en ti. ¿Qué es lo que te está agobiando y qué es lo que te está sacando de ese propósito de Dios? Si vamos a 1 de Samuel, ahí en el capítulo 1, versículo 9 dice: una vez, después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó, en el 9, hija, se levantó y fue a orar. Estábamos en el versículo 8 donde el Cana le decía soy yo más y todo lo que vimos, porque lloras, porque te lamentas, porque no comes, porque no duermes. Pero dice en el versículo 9, donde ya estaban ahí, donde ya habían hecho el sacrificio, donde habían estado en ese tiempo de adoración y donde Ana se levantó de ese lugar donde estaba, y dice la palabra, se levantó y fue a orar.
Y eso pasa, hijos. En medio de tu dolor, en medio de la frustración, en medio de tu fracaso, en medio de tu derrota, en medio de tu desánimo y en medio de tu desaliento, lo menos que haces es orar. Ya no se ora. ¿Cómo quieres ver la gloria de Dios? ¿Cómo quieres ser bendecido? ¿Cómo quieres tener una relación con Dios? ¿Cómo quieres que Él te responda cuando ni siquiera sacas tiempo para ir a orar? Y dice la palabra, y el sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. ¿Qué fue lo que hizo Ana? Orar. Ana se fue a orar en medio del dolor, en medio de la frustración, en medio del fracaso, en medio de la angustia, en medio de todo lo que estaba sintiendo. Ana se fue a orar. Y no fue una oración cualquiera. Dice la palabra ahí en el versículo 10, con una profunda angustia. Mira el dolor tan grande que sentía Ana. Estaba angustiada. Con una profunda angustia lloraba amargamente mientras oraba al Señor. Si yo pregunto hoy, todos o la gran mayoría me van a decir, yo sí oro. Pero ¿cómo oras? Señor, ten en cuenta, muchos oramos así: Padre, tú sabes cuál es mi necesidad y tu palabra dice que tú eres mi proveedor, tú eres el dueño del oro y la plata. Hágale pues, Padre, porque es que ¿quién se los aguanta? Tengo que ir a mercar, tengo la nevera vacía, tengo que pagar servicios. Hágale pues, Padre, hágale. Ana hizo una oración honesta, transparente. Dice la palabra que Ana estaba en medio. Yo creo que Ana, cuando tomó la decisión de irse a orar, fue el momento más crítico, donde más pisoteada, donde más dañada se sentía, y dijo: no puedo seguir así. Y es el momento donde tú tienes que decir: no puedo seguir así como estoy. Tú ya no puedes seguir en el punto donde estás, donde te pisotean, donde te dañan, donde hay pobreza, donde hay escasez, donde hay dolor, donde hay angustia, donde hay sufrimiento, donde todo lo que estás planificando no te fluye, no te da, no tienes lo que quieres tener. Tienes que levantarte en el nombre de Cristo Jesús, como hizo Ana. Se levantó y fue a orar. Fue a orar. Ana no esperó a recibir el milagro para ir a orar. Ana, en medio de su angustia, en medio de su dolor, en medio de su frustración, dice, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. ¿Cómo estás tú orando al Rey? Y hoy te invito en el nombre de Jesús a que te levantes a orar, a tener una relación con Dios, a tener una conexión directa con el Espíritu Santo de Dios. Vuelve a orar, vuelve a tener intimidad. Hijos, Dios quiere darte todo lo que tú quieres. Dios quiere suplir cada vacío que hay en ti. Dios sabe que a ti te falta dinero, Dios sabe que te falta salud, Dios sabe que te falta que tu hogar sea restaurado. Dios sabe que todo lo que tú quieres y que tú necesitas, Dios lo sabe. Pero Él te está diciendo: ven a mí, conversemos, venga. De alguna forma te está diciendo: venga, negociemos. Venga, negociemos, sea honesto conmigo. Dígame qué quiere, cómo lo quiere. Yo tengo cosas mejores y mayores para entregarte, pero acércate. Pero tú y yo queremos que, sin tener una relación con Dios, queremos recibir la bendición de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí, que no tienen contacto con alguien por ahí, reciben bendición o algo de parte de esa persona? Párate aquí en la puerta con la necesidad de un pasaje y párese ahí. Si a ver cualquiera que pasó sin que tú abras tu boca, sin que tú le digas: me puedes dar para un pasaje, sino que simplemente te paraste. No tienes pasaje y te paraste en la estación del metro. Ya pasó el metro, pero no tienes con qué montarte al metro. Y la gente pasa y pasa, pero tú no dices: ¿quién me puede dar un pasaje? Sino que te paraste ahí con la boca cerrada. ¿Quién va a llegar donde te va a darte un pasaje? Nadie. Y es lo que Dios quiere, que hables con Él. Orar es hablar con Él, acercarte a Él, tener una relación con Él. Eso es lo que Dios quiere. Ana, en medio de su angustia, lloraba amargamente, pero le oraba al Señor. ¿Sabes por qué no hemos visto la respuesta?
a lo que le hemos orado y le hemos pedido a Dios? Porque le oramos de una forma, y ahora lo mirábamos en un versículo, porque le pedimos para nosotros, para deleitarnos en nosotros, para nuestros placeres. Y te voy a llevar ahora a eso. Ana oró y fue una oración sincera, genuina y honesta. ¿Sabes cuándo eres tú lo más sincero, lo más genuino y lo más honesto? Cuando te sientes así, lleno de dolor, lleno de amargura. Yo tengo un hijo que dice: son momentos de verdad, son momentos de verdad, donde en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la opresión, en medio del fracaso, en medio de la derrota. ¿Cuántos van y oran? Porque sí, tengo que orar. Pero realmente, ¿cuándo ha sido tu verdadera oración? Cuando tú sientes que ya no puedes más, cuando tú sientes que ya no eres capaz, cuando tú sientes que ya no tienes fuerzas, cuando tú sientes que ya no tienes recursos. Es ahí donde realmente sale de lo más profundo de nosotros esa oración para acercarnos al Rey. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Ora al Padre, sé honesto en esa oración. Ora y dile: Señor, me siento así, me siento fracasado, me siento derrotado, me siento pisoteado. Ora al Padre, a tu Creador. Él mismo te creó a su imagen y semejanza. No te va a provisionar y no te va a dar lo que tú quieres y lo que tú anhelas. Acércate a Él. Entra al tabernáculo, entra a su presencia y dile: Señor, me siento dañado, no quiero ni siquiera orar, me siento frustrado. Yo ahora le decía: Padre, lo único que quiero es llorar. Ahora me quedé en la oficina y decía: Padre, lo único que quiero es llorar. Y le decía: ya quiero llorar, y ya estaban por allá. El Padre sabe lo que significan tus lágrimas. Él sabe por qué salen esas lágrimas de tus ojos, donde no puedes contenerlas por más que quieres contenerlas. Hay veces tú y yo estamos más sensibles que otros días. Y no me voy a decir: es por el periodo. No siempre es el periodo. Pero a veces estamos más sensibles que otros días, que muchas veces decimos: no sé, pero sí me siento así. Acércate donde el Padre. Ora. La palabra en primera de Pedro 5:7 dice: no tienes que buscarla, hija. Y dice: pongan todas sus preocupaciones y sus ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Entre a la presencia del Señor. Ore. Está en primera de Pedro 5:7. Pon toda tu ansiedad, todas tus cargas, todas tus preocupaciones. Él cuida de nosotros. La palabra de Dios dice que el que nos cuida nunca duerme. Nunca. Aquí entre nos, yo me siento por ahí, cabeceo y duermo. Y sueño sentada, dormida. Ayer estábamos en un lugar y me dormí. Estábamos el pastor y yo. Me dormí literal. Tanto me profundicé en cuestión como de segundos, que cuando me dice el pastor que lo que estaba soñando, comencé a hablarlo. O sea, fueron segunditos. Así es. Entra a esa presencia del Rey. Dígale: Padre, estoy cansada. Yo muchas veces le digo: Padre, tiene que ser de esa forma. ¿Y por qué no puede ser de la otra? A veces le digo, hay veces yo digo: no voy más y no lo voy a hacer más. Y hasta aquí corté con esta persona. Y es tan tremendo que cuando digo: hasta aquí corté con esta persona, el Padre me la pone y esa persona viene y me dice: ¿me puede ayudar con eso? Sí, ¿qué necesitas? ¿Qué vamos a hacer? Porque es que no es lo que tú y yo queremos, es lo que el Padre quiere hacer en nosotros. Él quiere moldear tu carácter, Él quiere madurar tu carácter, Él quiere bendecirte. Pero Él quiere que tú entres a depender totalmente de Dios. Vuelvo y te digo: vuelve a orar, vuelve a tener intimidad con Dios. Hijos, puede ser que cuando tú ores, y esa partecita se la escuché a un predicador, puede ser que cuando tú ores, tú te levantes en el exterior de la misma forma como llegaste, pero tu interior es renovado y es restaurado. No hay una sola persona que diga: entré, tuve intimidad con el Espíritu Santo y emocionalmente salí igual a como entré. Los que entran a orar
y salen igual o peor de cuando entraron, es porque realmente no tuvieron una intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Puede ser que lo material que estabas pidiendo no lo veas en el momento, pero cuando tú entras en intimidad a orar, a la presencia del Espíritu Santo de Dios, tu interior es cambiado y es transformado. En medio de esa debilidad Él te fortalece y Él te levanta. En el versículo 9 mirábamos ahora, donde Ana se levantó en medio de su llanto, en medio de su dolor, y se levantó a orar, a buscar del que le podía dar la solución. En el versículo 10 dice: Ana con profunda angustia lloraba con amargura mientras oraba al Señor. Ana estaba triste, fracasada, dolida, angustiada. Yo creo que Ana pensaría quién sabe cuántas cosas, pero dijo: hoy me levanto en el nombre de Jesús y voy a buscar de esa a buscar no solamente del milagro, sino del que le hacía el milagro. Y tú y yo muchas veces buscando es el milagro y la sanidad. Por eso hoy te digo en el nombre de Jesús, pon todas tus preocupaciones y tus ansiedades delante del Señor. Él tiene cuidado especial de ti. Él cuida de ti. Él no duerme. Él sabe qué quieres, sabe qué necesitas y sabe el momento preciso donde tú y yo lo necesitamos. Amén. Vamos al versículo 11, hija. Ana no solamente hizo donde se levantó, lloró en medio de su angustia y se levantó y fue a orar. En el versículo 11 dice: e hizo el siguiente voto. Mire lo que hizo Ana en medio de la oración. Ana no fue y le dijo en medio de su llanto y su angustia: Señor, me duele y Penina se burla de mí y tú eres un Dios justo, entonces castígala. No, mire lo que hizo Ana. Ana hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales. Mire la reverencia como se le acercó al Padre. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo. Primero lo exaltó. Primero reconoció la grandeza de Dios. Primero reconoció que es Él el que podía hacer ese milagro que ella necesitaba. Le dijo: lo exalto, le expongo mi dolor, le pido que conteste mi oración y le estoy diciendo qué es lo que quiero que haga: que me des un hijo. Entonces, aquí viene. Ana no solamente, y es aquí donde te quiero invitar, en la oración que tú haces, en esa petición, en el milagro que estás pidiendo, involucra a Dios. Dile al que está a tu lado: involucra a Dios en tus planes. Hay una palabra que dice: encomienda a Jehová cada una de tus obras y tus pensamientos serán confirmados. Aquí te voy a demostrar. E hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo. La oración de Ana era algo en específico: un hijo. ¿Cuántos quieren un hijo aquí? Amén. No más 2 o 3. Y me das un hijo. Y dice, entonces, mire lo que dice. Mire, hijo, acá donde te estoy diciendo: involucra a Dios para que tenga la respuesta. Y te voy a demostrar que cuando Ana involucró a Dios en su plan, recibió la respuesta y dice: me das un hijo, entonces te lo devolveré. O sea que el milagro que Ana estaba pidiendo no era solamente un milagro para ella deleitarse, no era solamente un milagro para ella llenar un vacío, no era solamente un milagro para ella decir: lo logré y ya tengo lo que quiero. Ella estaba pidiendo algo, pero ¿para qué? Para exaltar y glorificar a Jehová. Dice: entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida. Y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. ¿Estamos? Dice algo, hijos. Muchas veces tú y yo vamos y le pedimos a Dios. Y yo sé que todos los que están aquí oramos. Miren la diferencia en esta oración. Hemos aprendido que cuando la palabra de Dios dice, la palabra dice: todo lo que pidáis al Padre en el nombre de Jesús en oración y creyendo se nos dará. Hoy te estoy añadiendo algo más. Todo lo que tú le pidas al Padre en el nombre de Jesús en oración creyendo se te dará, desde que pongas a qué y involucres a tu Padre y a tu Creador. ¿Para qué quieres lo que le estás pidiendo a Dios?
Muchos van y le dicen: Señor, dame la provisión para pagar mis deudas. Está bien. Señor, dame una provisión porque quiero montar una empresa. Señor, dame una novia porque me quiero casar. No quiero estar solo o sola. Señor, restaura mi hogar porque tú lo prometiste, que tú eres el que restaura. Está bien. Está bien. Y estamos pidiendo algo conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando yo te estoy llevando aquí, hija, pónmelo. Cuando yo te estoy llevando aquí, te estoy diciendo, involucra a Dios. Mire lo que Ana hizo. Ana le dijo: de lo que tú me das, yo te lo devuelvo. ¿Me hago entender? La palabra de Dios dice, y está en Génesis 12:2: haré de ti una nación grande, te bendeciré y serás de bendición. O sea que lo que Dios te da a ti y lo que Dios me da a mí no es solamente para mí. Dios me bendice, Dios me engrandece, Dios me hace grande, me bendice, pero para que yo me convierta de bendición con todo lo que Él me da. Ana le dijo: tú me das un hijo y yo lo consagro para ti y lo pongo a tu servicio, y durante toda la vida Él te servirá. Ana no le dijo: deme un hijo porque es mi necesidad y Penina se burla de mí porque no tengo un hijo. Deme un hijo porque no quiero que se burlen más de mí. Ana no le dijo: Señor, dame un hijo porque es que cómo me va a quedar atrás. O sea, Penina tiene, los otros tienen y yo no tengo, pues ni que fuera la más fea. ¿Sí o no? Entonces dame un hijo. Ana le dijo: dame un hijo, es mi necesidad, es mi frustración, es mi anhelo, es el vacío que hay en mí. Quiero que me des un hijo y yo te prometo que de ese hijo que tú me das, yo te lo voy a devolver. Ora en esa dirección y dile: Padre, dame una provisión económica, dame la provisión con la cual pueda pagar mis deudas, pero también de esa provisión voy a sacar para bendecir a otros que lo necesitan. Dame, Padre, a los que oran por una restauración. ¿Cuántos quieren su hogar restaurado? Dile: Padre, restaura mi hogar. Y cuando mi hogar es restaurado, me comprometo con mi esposo a hacer ese testimonio de lo que tú has cambiado mi vida y has cambiado mi hogar. Señor, restaura mi hogar. Y te comprometo ante ti que cuando restaures mi hogar, mi casa será una casa de oración donde se hable y se predique de tu palabra. Ahí está, que de lo que tú le estás pidiendo a Dios, Él te lo da. Pero de lo que Él te da, tú le entregas a Dios y lo pones al servicio del Señor. Muchos le piden dones, muchos le piden talentos. Señor, moldea mi voz para poder cantar, para quedar bien ante la iglesia o poder adorar y exaltar a Dios. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Donde simplemente se lo estás pidiendo para tus necesidades. Por eso la palabra de Dios lo mirábamos ahora en el primer versículo que vimos, donde dice que hasta ahora, Santiago 4 creo, donde dice que hemos pedido y no hemos recibido porque hemos pedido mal. Padre, restaura a mi hijo, revélale, quítale esa venda y esa ceguera que tiene. Gracias, Señor. Ora: Padre, restaura a mi hijo, que toda venda, que todo lo que el enemigo ha querido poner se ha quitado en el nombre de Jesús. Y cuando mi hijo y cuando mi hogar sea restaurado, los ponemos delante de ti, llevaremos tu palabra, seremos ministros del reino de los cielos, hablaremos a tiempo y fuera de tiempo, iremos donde quieras que vayamos, donde tú dirás: ¿quién irá? Y te diremos: henos aquí, Señor, envíanos a nosotros. Pero de lo que tú y yo recibimos de parte de Dios es lo que tenemos que decirle: Señor, tú me lo diste, yo te lo devuelvo. Pero estamos pensando de una forma egoísta. Por eso no vemos la gloria de Dios. ¿Tú crees que Dios se movió? Y te voy a demostrar ahora. ¿Tú crees que Dios se movió porque Ana llegó angustiada, llorando por su dolor y su angustia? Entonces, ¿qué dijo Dios? Está llorando, está angustiada, vamos a bendecirle, démosle lo que quiera. Dios se vino a mover y te lo voy a mostrar. Cuando Ana le dijo: tú me das un hijo y yo te lo devuelvo.
Dale ese aplauso al Espíritu Santo de Dios, amén. ¿A quién le está hablando el Espíritu Santo de Dios? Muchos quieren ser bendecidos, ser ascendidos, tener un mayor ascenso. Y muchos dicen: espere que me asciendan, espere que ya sea el jefe y verá cómo voy a acabar con todos estos. Dios te va a bendecir. Es que ahora no tengo, pero espere que yo tenga. Esperará que me ponga el estreno y verá. Le voy a pasar por el frente, se lo voy a restregar. ¿Tú crees que Dios te va a dar? ¿Tú crees que Dios te va a bendecir? Ora al Señor y dile: Padre, bendíceme. Y con esa bendición yo la pondré delante de ti. Hijos, la palabra de Dios dice que Él es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. Dele la gloria a Dios. Te dio lo que querías, dígale: Padre, para ti, para alabarte, para exaltarte, para glorificarte, para reconocer tu grandeza, reconocer tu poderío, reconocer tu soberanía. Alaba y exalta a Dios con lo que te da. Pero ¿qué hacemos? Padre, gracias por este mercadito que me diste, ya cupo todo en la nevera, gloria a Jesús. Cuando nos acordamos: Señor, bendice al que no tiene. Ay, sí, bendícelo, Padre, así como me diste, dale. ¿Y por qué se te olvida que así como Él te dio a ti, Él te lo dio a ti también para que le dé al otro? Ahí está. Señor, así como me diste a mí, dale al otro. ¿Hacemos así o no? Así como me bendiciste a mí, también bendice al otro. Y el Padre te dice: sí, yo te bendije a ti, pero que lo que te di a ti también dale al otro. Y ahí decimos: diablo cochino mentiroso. Toma. Por ahí dice la palabra que es más bienaventurado dar que recibir. Hazlo. Da. Involucra a Dios en tus planes. Involucra a Dios en todo lo que quieres. Involucra a Dios en tus oraciones. Porque es que vamos y le pedimos a Dios, pero no estamos involucrando a Dios en lo que queremos. Involucra a Dios. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? ¿Qué quieres que Él haga por ti? ¿Para qué quieres que te abra una puerta de empleo? ¿Para qué quieres que te dé un esposo o te dé una esposa? ¿Para qué quieres que te dé una provisión económica? ¿Para qué quieres que te abra puertas? ¿Para qué? Para tu orgullo, para tu vanagloria, para tu altivez. ¿Por qué no le dices: Señor, si tú me abres puertas de empleo, si tú me das para montar una empresa, yo voy a contratar personas y le voy a dar la posibilidad a muchas personas que vengan a trabajar para tu gloria y tu honra, porque es tuya esa empresa? Pero muchos son: Señor, dame una empresa, porque qué vida más miserable. Y me miran con desprecio. Pero les voy a demostrar que yo también puedo. Tú no tienes que demostrarle a nadie que tú puedes. Demuéstrale a Dios que tú eres un hijo de Dios y que de lo que Él te da, tú sacas para bendecir. ¿Qué hizo la viuda? Muchos son: cuando esté más grande le sirvo a Dios, cuando no tenga nada que hacer le voy a servir a Dios. ¿Cuándo le vas a dar lo mejor al Señor? Ana, en medio de su angustia, de su dolor, fue y lo hizo. Ora tú y dile: Señor, transforma a mi esposo, transforma a mi esposa. Y yo me comprometo, Señor, que cuando tú lo transformes o tú la transformas, vamos a ir a testificar de lo que tú hiciste en mi hogar. Pero somos: Señor, cámbialo, cámbiala, porque no me lo soporto. Estoy que le empaco para que se largue. Dios escucha esa oración. Eso lo escucha. Hijos, vamos ahí donde estamos, al versículo 12, y te voy a demostrar mucho más. Primera de Samuel 1:12. Mientras Ana oraba al Señor, miren las cosas, hijos, a los que están por ahí mirando. Mientras Ana oraba al Señor, Elí, que era el sacerdote, la observaba y la veía mover los labios,
Pero como Elí no escuchaba, sino que le veía mover los labios, no escuchaba ningún sonido, pensó que Ana estaba ebria. Elí vio que Ana se acercó al tabernáculo a orar, y Ana oraba pero en silencio. Elí, ¿qué dijo? Ana está borracha. Y vaya. En el versículo 14 dijo: tienes que venir borracha. Miren la gente como juzga. Aparte, miren lo tenaz, hijos. Aparte de que Ana en su casa con su esposo no fue apoyada, no sintió apoyo, se fue para el tabernáculo o para la iglesia y tampoco encontró apoyo. Como dicen por ahí, tras el caído caele. Pues ni en la casa ni en la iglesia, pues. ¿Sí o no? En la casa el marido le dijo: no tiene conmigo, yo le doy como si fueran 10 hijos. Y en la iglesia el sacerdote le dijo: ven, hasta borracha. Tenía que venir borracha. Y dice: tenías que venir borracha. Le reclamó. Abandona el vino, le dijo. Ella le contestó: oh no, señor. Imagínense, desde que le dijo borracha, ella con respeto le dijo: oh no, señor. Respondió ella: no he bebido vino ni nada más fuerte. Vamos a seguir, hija. Ay, espera. Y dice: pero como estoy muy desanimada, oh no, señor, respondió ella, no he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. O sea, fue sincera delante de que se postró delante del rey. Verso 16 le dijo: no piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. En ese caso le dijo Elí: ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Bien. Versículo 18. Oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Ana, en medio de su dolor, los que estaban alrededor ni la apoyaron, y más que apoyarla, la juzgaron. Ana, esta borracha vino aquí a hacer lo que no tenía que hacer. Fue señalada, fue pisoteada, y así mismo se fue. Pero lo que te decía ahorita, la oración puede que de una forma externa no cambie en el momento las cosas. Esa oración que Ana hizo, donde se derramó, donde se humilló, donde le entregó lo mejor a Dios, físicamente no se fue con el milagro, pero dice la palabra, y lo acabamos de ver, se levantó y fue a comer y a descansar. En medio de su presencia, yo sé que me estoy demorando hoy un poquito más, pero quiero terminar. En medio de esa presencia, no recibió físicamente el milagro inmediatamente, pero en su interior fue cambiada y fue transformada. Tanto es así que con respeto, cuando Elí le dijo: Ana está borracha, con respeto le dijo: oh no, señor, yo no estoy borracha, estoy aquí derramándome y postrándome delante del Padre por el dolor y el sufrimiento que tengo. Tanto fue la humillación y la sinceridad con que Ana se acercó al Padre, que internamente fue sanada y fue restaurada, y físicamente fue donde dice que ya no estuvo más triste. Se levantó a comer, se levantó a decir palabras más, palabras menos, a decir: yo sé que Dios lo va a hacer. Yo sé que físicamente no tengo el milagro hecho ya, físicamente, pero espiritualmente sé que ya fue desatada. Porque cuando tú y yo oramos de una forma sincera y nos entregamos al Padre, vemos la respuesta del Señor. Vemos esa respuesta de parte de Dios. Por eso te digo, y en el nombre de Jesús, pon todo en manos del Señor. Dice en el verso 18: comenzó a comer y ya no estaba triste. Yo te pregunto, ¿ahí ya había recibido al hijo? ¿Ya estaba en embarazo? No, pero estaba llena de la presencia del Espíritu Santo de Dios. El dolor, la amargura, la frustración, la tristeza, el fracaso, todo lo que sentía había sido cambiado por esperanza, por paz, por gozo, y todavía no había recibido el milagro. Dice versículo 19: temprano en la mañana siguiente, la familia se levantó una vez más y fue a adorar al Señor. Después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien,
cuando el Cana se acostó con Ana. Estamos en el 19, hija. Se acostó con Ana. El Señor se acordó de la súplica de ella. En el momento no recibió el milagro, pero se fue en paz y en gozo, sabiendo que Dios lo iba a hacer. Dice la palabra que después siguieron adorando al Señor, y cuando regresaron a su casa, el Cana se acostó con Ana. O sea, tuvieron relaciones, hubo intimidad. Y en ese momento de intimidad fue donde Dios vio la oportunidad y que dijo: lo que ella me pidió, lo que ella me oró, lo que ella me suplicó creyendo, y donde me prometió que de lo que yo le doy, ella me lo va a devolver, fue ahí donde el Señor se acordó de la súplica de ella. Y dice el verso 20: y a su debido tiempo, diga conmigo, y a su debido tiempo, esa es la parte que no nos gustó, pero sí es, y a su debido tiempo dio a luz. Es más, un embarazo, ¿cuánto dura? 9 meses. Hay que esperar, hay que saber esperar. A su debido tiempo dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Samuel. Por nombre Samuel, porque dijo: se lo pedí al Señor. Versículo 21. Al año siguiente, el Cana y su familia hicieron un viaje anual para volver a ofrecer sacrificio al Señor y para cumplir al Señor. Hija, vamos a seguir para el 22. Y para poder cumplir todo lo que le había prometido. Versículo 22. Pero Ana no los acompañó. Miremos el proceso. Ana fue y le oró, le clamó, le suplicó, le prometió que de lo que le iba a dar se lo iba a devolver. O sea, involucró a Dios. Y la clave aquí es: involucra a Dios en tus peticiones. Involucró a Dios. En el momento como tal, cuando Ana hizo la oración, no vio la respuesta física, pero sintió la respuesta en el espíritu. Sintió paz y sintió gozo. Dice que luego ella fue y se acostó con su esposo. En el momento que se acostó con él, Dios se acordó. Para los que creen que a Dios se les olvida, cuando tú le oras a Dios, cuando tú le clamas a Dios, Dios lo tiene presente y a Dios no se le olvida. Dios no se le olvida lo que tú quieres, lo que tú anhelas, lo que tú necesitas, sino que Él llega a su debido tiempo. Dice la palabra que cuando el Cana se acostó con Ana, Dios se acordó y le concedió el milagro. Y dice la palabra: a su debido tiempo, a su debido tiempo, tuvo a su hijo, que era Samuel. En el versículo 22, para resumirte, ya dice, donde al año siguiente iban a ir nuevamente a adorar, porque cada año iban a adorar, a exaltar y a ofrecer sacrificios a Dios. Ana le dijo al Cana: yo no voy a ir, porque mi hijo todavía está muy pequeño. Déjeme, yo me quedo acá. La palabra habla que hasta que destetara, y lo puedes ir pasando, hija. Ana le dijo al Cana: yo no voy a ir, y hasta que yo no destete, así dice la palabra, hasta que no destete a Samuel, no vuelvo al tabernáculo para llevárselo. La palabra más o menos dice que son más o menos 3 años aproximadamente, donde nace un hijo, y ya para destetarlo son aproximadamente 3 años, ¿sí? Entonces el Cana le dijo: bueno, eso es lo que tú quieres hacer, hazlo. Yo me voy con Penina, con los otros hijos, entonces quédate tú acá, termina de cuidar a Samuel y hasta que lo destete. Dice la palabra donde esa bendición ya le había nacido, ya tenía la promesa y el cumplimiento de la promesa, pero dice la palabra que fue a su debido tiempo. Por eso yo te digo hoy, en el nombre de Jesús, tú vas a orar hoy, pero puede que hoy no tengas la respuesta, puede que hoy no recibas el milagro, puede que hoy no recibas lo que le estás orando y le estás pidiendo a Dios, pero de lo que sí estás seguro es que Dios no se olvida de lo que te oraste, de lo que tú clamaste, de lo que tú le pediste y de lo que tú le suplicaste. Todo llegará a ti a su debido tiempo. Cambia tu forma de orar. Dile para qué quieres ser bendecido, para qué quieres un nuevo empleo, para qué quieres que tu hogar sea restaurado, para qué quieres que esa puerta se abra. Involucra a Dios. ¿Para qué quieres que tu hijo sea restaurado? ¿Para qué quieres tú que tu familia venga a los pies de Cristo? Para evitarte problemas y no te den dolores de cabeza y no están afuera en el mundo farreando y haciendo lo que no es. Involucra a Dios en cada uno de esos sueños. Y dice
En el versículo 23 dice, donde el Cana le dijo, haz como quieras, entonces quédate, desteta al niño, cuídalo, gózatelo, disfrútalo por todo este tiempo. Y en el versículo 24 dice, cuando el niño fue destetado, Ana lo llevó al tabernáculo en Silo. Ellos llevaron un toro de 3 años para que el sacrificio y una canasta de harina y un poco de vino, o sea, todo el sacrificio y todo lo que iban a hacer para ya entregar a Samuel. Versículo 25 dice, después de sacrificar el toro, llevaron el niño y se lo entregaron. ¿Quién era el sacerdote que estaba en el tabernáculo? Elí. Ana cogió al niño, a Samuel, y fue y se lo entregó a Elí. En el verso 26 nos dice, Señor, ¿se acuerda de mí?, le preguntó Ana a Elí. Y le dice, soy aquella misma mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor. Por no decirle y no pasar de imprudente y decirle, a esta, la que usted dijo que estaba borracha. No, le dijo de buena manera, la que yo vine aquí a orar y usted me dijo eso. Verso 27, le pedí al Señor que me diera un niño y él concedió mi petición. Y me imagino que le mostró y le dijo, ahora se lo entrego al Señor y le pertenecerá a él toda su vida. Y allí ellos adoraron al Señor. Lo que Ana pidió, lo que Ana suplicó, lo que Ana derramó, Dios se lo concedió a su debido tiempo. Pero porque hubo un compromiso delante de Ana y le dijo, de lo que tú me des, yo te lo voy a devolver. Ana le dijo, déjemelo disfrutar. Yo lo disfruto 3 años. Y dice la palabra, y te voy a seguir resumiendo, que después de eso, en el versículo 19, ya nos va llevando y nos va llevando mucho más allá, donde sigue y dice que cada año Ana iba, hacían sacrificio allá y ella le tejía como un busito, como un chalequito, y se lo llevaba y encontraba a Samuel cada año consagrado, sirviéndole al Señor. Fue un compromiso que Ana le hizo a Dios, y conforme se lo hizo, ojo con lo que tú le prometes a Dios y no le vas a cumplir. Señor, si me das un empleo, yo prometo que voy a diezmar. Sigamos. Ana, frustrada, pidió un hijo a Dios y le hizo el pacto que se lo... Hijos, ¿saben algo? ¿Cuántos hijos le pidió Ana al padre? 1. ¿Sabe cuántos hijos tuvo Ana después de Samuel? 5. 5. Con eso te demuestro que lo que tú y yo le pedimos a Dios es poco comparado con lo que Dios tiene para nosotros. 5 hijos. Ana le dejó a Samuel, se lo entregó. Entonces el Señor bendijo a Ana, versículo 21, y ella concebió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Entre tanto, Samuel crecía en la presencia del Señor. Ana le pidió uno para dejar su fracaso, su derrota, su frustración. Ana se lo consagró. Ana involucró a Dios. Cuando tú involucras a alguien y tú le dices, vámonos a un plan, vamos y hagamos esto, es porque los que van a ir, los 2 van a hacer. Ana involucró a Dios y le dijo, tú me das un hijo, 1, y yo te lo consagro y te lo devuelvo. Ana lo que le prometió lo cumplió. A los 3 años fue y se lo llevó. Tenga, yo te lo prometí, es tuyo. Ya llené mi vacío. Ya tuve el gusto de disfrutar de ese rol como mamá. Ya no soy frustrada, porque ya sé qué es ser mamá. Palabras estoy diciendo yo. Pero ¿qué le dijo el padre? Sí, tú fuiste obediente, tú me involucraste, tú me tuviste en cuenta, tú me preguntaste, tú viniste y te derramaste, tú viniste y lloraste, tú viniste y me clamaste, y cumpliste la promesa. 1 me pediste, 1 te di. ¿Y qué le dijo el padre? No te vas a quedar con 1, te voy a dar 5 más. Ora en esa dirección. Involucra a Dios. ¿Qué le estás pidiendo? Tú le estás pidiendo a Dios 1. Tú le estás diciendo, Señor, dame 100,000 pesos para ir a mercar.
Y el Padre te está diciendo: te voy a dar 5 millones para que vaya a merques, compres ropa, compres zapatos, compres esto y puedas bendecir. Dale ese fuerte aplauso al Señor, amén. Hijos, lo mejor que tú y yo podemos hacer es involucrar a Dios. Y te voy a invitar a que te pongas sobre tus pies. Hoy vas a orar de una forma diferente. Ya no vas a seguir orando de la forma como lo venías haciendo. Señor, bendíceme. Señor, sáname. ¿A cuántos el Señor sana? Y van y se deleitan, después de ser sanados, se deleitan en borracheras, en orgías y en el pecado. No sé tú qué le has pedido al Señor, pero de lo que tú le hayas pedido a Dios, hoy vas a orar diferente. Tu Padre sabe cuál es tu frustración. Él conoce tu dolor. Él conoce tu sufrimiento. Él quiere cambiar la historia de tu vida. Él te quiere dar mucho más de lo que tú le estás pidiendo hoy. Él quiere bendecirte mucho más de lo que tú puedes imaginarte. Hoy te digo en el nombre de Jesús, vuelve a orar. Cierra tus ojos. Vuelve a orar. Involucra a Dios en tus planes, en tus sueños, en tus metas, en tus proyectos. Aprende a poner tu mirada en Jesucristo y cúmplele a Dios todo lo que le has prometido. Y Él hará en ti una gloria postrera que es mayor que la primera. Ahí donde tú estás, levanta tus manos y dile: Señor, te entrego mi frustración, te entrego mi dolor, mi sufrimiento, mis vacíos, te entrego mis derrotas. Ora y dile: Señor, te entrego todas y cada una de mis cargas, de mis necesidades, de mis amarguras. Dile: Señor, hoy te rindo todo lo que soy y creo que tú vas a hacer un milagro. Involucra a Dios en tu necesidad y dile: Señor, yo quiero que tú seas parte de lo que necesito. Involucra a Dios en lo que le estás pidiendo hoy. Dile: Señor, yo quiero que tú seas parte de lo que necesito hoy. ¿Cuál es ese Samuel que tú necesitas hoy? ¿Cuál es ese Samuel por el cual vas a comenzar a orar? ¿Cuál es ese Samuel el cual le vas a entregar a Dios? Y dile: Señor, hoy te entrego a Samuel. Hoy te entrego de lo que tú me has dado.